un guión como el de Indiana Pacers a un esquema como el que tiene Golden State Warriors, donde se premia más la capacidad individual y el juego libre. Cuidado con Indiana, que viene en un gran momento de la temporada, con 3 victorias consecutivas, y es el equipo con el que Toronto, al margen de ser campeón o no de división, se está jugando la 5ª posición en la conferencia este. Toronto llega a este partido con 29 victorias y 25 derrotas, con las mismas victorias llega Indiana Pacers con una derrota menos. Así que ahí lo tienen. Así que una victoria hoy para el equipo local, para la franquicia canadiense, les colocaría por delante del conjunto de Indianápolis. Al margen de Pau Gasol, jornada gris, lo que intercambio se refiere, muy triste, muy pobre. Sí, bueno, habrá decepciones en otros barrios, ¿no? En otras ciudades, ¿no? Parece que los seguidores de los Lakers estaban como locos porque el equipo de Phil Jackson pudiera protagonizar algún traspaso, estaban muy ilusionados con la llegada de Jason Kidd en general, y con la excepción desde luego de un caso como el de Gasol, pero a los jugadores no les suele gustar ser traspasados en febrero, ¿no? Por lo que competición, ¿no? Pero los Lakers sí que estaban ilusionados y bueno, pues los Nets era otro de los equipos en los que más se manejaba el traspaso. Vamos a ver Chicago Bulls cómo reacciona de aquí al final de temporada. Tenemos tiempo de sobra, casi 3 horas por delante, para hablar de más cosas que han rodeado a la NBA y también para hablar del All-Star, por supuesto. Primera posesión del partido para Indiana Pacers. Con el balón está Jamal Tinsley, lo ha dejado ya en las manos de Danny Granger, titular hoy. Se dudaba si iba a ser él, si iba a ser Ron Marshall, Son Williams. Al final vuelve a ser el jugador de segundo año, de tercer año, Danny Granger, de segundo año. Jamal Tinsley frente a Chris Bosh, saca la pelota para el lanzamiento de Jermaine O'Neal, desde muy lejos no consigue anotar, cierra bien el rebote Toronto Raptors, no pudo rebotear Troy Murphy, ese es el quinteto, Jamal Tinsley, Mike Dunleavy, Danny Granger, Jermaine O'Neal, Troy Murphy para Indiana Pacers. Llega la primera canasta del partido, Toronto Raptors, por mediación de Radoslav Nesterovic, al que acompañan TJ Ford, Anthony Parker, Jorge Garbajosa y Chris Bosh. Quinteto de gala para el conjunto de Sam Mitchell. Se va perfectamente Danny Granger, le persigue Garbajosa, llega a contestar el lanzamiento, el rebote acaba en las manos de Chris Bosh. Por el centro dirige el ataque TJ Ford. Sobre el Jamal Tinsley, a punto de levantarse Chris Bosh desde la cabeza de la bombilla. Garbajosa metiendo para Nesterovic. Parece que han empezado con unas ideas claras, ¿no? Buscar dentro las cosquillas a Jermaine O'Neal. Sí, empiezan en bastantes partidos así, buscando a... En este caso se añade la posibilidad de un hombre que a veces pues saca faltas, ¿no? O hace faltas con mucha facilidad y muy rápido, como Jermaine O'Neal, que pudiera estar en problemas en el inicio del partido. Este es un jugador 6 veces All-Star. Es todo un récord ya en la historia de los Indiana Pacers. Reggie Miller fue 5 veces All-Star, por ejemplo. Solo. Y Jermaine O'Neal, bueno, pues dice Donnie Walsh, dice Larry de estos Pacers, porque nunca está taponando más que nunca este Jermaine O'Neal. Pues piropos para Jermaine O'Neal, que en el All-Star tampoco es que ofreciera nada del otro mundo. Fue de los jugadores que pasaron más desapercibidos de los 24 en el partido de las estrellas del domingo. Falla Nesterovic, enorme rebote ofensivo de Garbajosa, el gancho del de Torrejón de Ardoz, que no entró. Hablabas de Reggie Miller. Cuando nos vayamos al descanso van a poder ver 2 minutos espectaculares de lo que ha sido Reggie Miller en esta liga, en la NBA. Jermaine O'Neal frente a Radoslav Nesterovic, la por izquierda, cierra bien la línea de fondo el esloveno. Grandísima defensa de Radoslav Nesterovic por el centro. TJ Ford, el pase y con tiralíneas para Chris Bosh, que acabó cogiéndola en última instancia y consiguiendo sus primeros puntos del partido. Otra vez arriba en el marcador Toronto Raptors. Tinsley, defendido por TJ Ford, se va el neoyorquino, adelante, atrás, vuelve a cambiar de ritmo. Ese tapón válido de Chris Bosh, segundo tapón en 3 ataques de Indiana que ha recibido por parte de los defensores de Toronto Raptors. TJ Ford diciendo a Garbajosa que Cortana se abre. Raso Nesterovic continúa botando la Ford. Jamal Tinsley, un auténtico maestro a la hora de robar balones en los pick and roll. Danny Granger por el centro, abre para Mike Dunleavy, bien defendido por Anthony Parker. El lanzamiento de Troy Murphy se le sale de dentro, rebotea Chris Bosh. Nuevamente ataca a Toronto Raptors por mediación de Anthony Parker. Parker enviando la bola atrás para TJ Ford. Sigue atento Jamal Tinsley, va a buscar el bloqueo con Chris Bosh, juega al centro con Raso Nesterovic. Bosh por la derecha, cambia de dirección, saca la pelota, pase extra, Garbajosa hacia adentro, acrobático el lanzamiento de Jorge Garbajosa, apremiado por el tiempo de posesión que se acababa. Segundo error en el lanzamiento de Garbajosa. Mínimo gesto ahí de inicio de desesperación de Sam Mitchell.
Esto parece que le está recordando al partido del pasado miércoles frente a Cleveland Cavaliers. Es decir, que Indiana viene de ganar a Milwaukee después de 2 prórrogas, pero ha tenido bastante tiempo para descansar, 2 días. Jermaine O'Neal, Garbajosa, le cierra bien, se levanta Jermaine O'Neal, no consigue encestar, otro rebote más en defensa para Anthony Parker. Ahí sale el exjugador de Maccabi de Tel Aviv, enviando para Nesterovic, se levanta Anthony Parker, no consigue anotar, también se le salió, rebotea Jermaine O'Neal, Jamal Tinsley por el centro, Troy Murphy, abierto en el triple, está Mike Dunleavy, se la juega el propio Tinsley, no consigue encestar, jugada calcada una tras otra, vuelve a rebotear en defensa Anthony Parker. TJ Ford, el murmullo que se apodera de la grada del Canada Center. Chris Bosh en la línea de tiros libres se levanta y ahí llega la canasta para uno de los zurdos de Toronto Raptors, el mejor jugador de la conferencia oeste en el mes de enero, con cuentagotas. Van llegando los puntos en el Air Canada Center. Danny Granger, la suspensión del 33 de Indiana que no entra, otro rebote para Chris Bosh, saca la pelota TJ Ford. Se levanta de unos 6 metros, excelente la suspensión que acaba de clavar TJ Ford. 8-2, va cogiendo ritmo. Tiempo muerto corto, parece, de Carlisle, pero el partido ha comenzado bien para Toronto, sobre todo en algunos aspectos. En el aspecto Jermaine O'Neal, tanto atrás como adelante, sabiendo cómo jugar ante este jugador Toronto, buscando hacerle trabajar ante Nesterovic defendiéndole bien. Y bueno, jugando muy rápido, ¿no? Hay una canasta al contraataque, hay otras 2 muy rápidas en pocos segundos de ataque para Toronto Raptors. Y bueno, pues observamos que Indiana Pacers es un equipo, podríamos decir, descoordinado en relación a lo que quiere con lo que tiene, ¿no? Porque sigue la insistencia sobre Carlisle por parte de Donnie Walsh y Larry Bird de que sea un equipo que anote y que juegue rápido. Pero claro, si juegas con 2 aleros de más de 2 metros o que superan holgadamente los 2 metros, Danny Granger y Mike Dunleavy, más 2 pivots grandes, bueno, pues te va a costar jugar rápido, ¿no? Porque tienes que pensar, y además es un equipo, insisto, muy codificado y guionizado. Y si quieres jugar rápido es más difícil de esa manera. Otra canasta al contraataque después de tiempo muerto para Toronto, tiene problemas serios. Sí que hemos sabido por las crónicas de los últimos partidos que ha parecido Indiana Pacers más compensado con un jugador como Marquis Daniels en pista. Sí. Y bueno, pues vamos a ver cuándo decide el cambio Rick Carlisle. Defendiendo de maravilla el conjunto de Toronto Raptors, atragantándosele ataque tras ataque a Indiana Pacers. Jermaine O'Neal se levantó, pero con la mano de Nesterovic encima. Otro rebote para Anthony Parker. Por el centro TJ Ford va encontrando huecos, se levanta muchísimo, pero no consigue encestar. Rebotea Danny Granger. Ni una sola falta personal hasta el momento en el Air Canada. Vaya hueco, vaya boquete que quedó ahora en la defensa de Toronto Raptors. El pase de Jamal Tinsley, que viene repartiendo juego de un modo espectacular en el mes de febrero para el mate de Troy Murphy. Sí, está promediando 10 asistencias por partido en los 6 últimos encuentros. Jamal Tinsley, aunque está tirando mala canasta, 34% de acierto en tiros de campo, pero con la plantilla que ahora tiene Indiana, yo creo que se pueden permitir que Tinsley lance menos y así está más. Ahí está Tinsley, espera la llegada de Mike Dunleavy Jr., protegió bien el balón con el cuerpo, forzando la falta personal de Anthony Parker. Llega la primera personal del partido casi 6 minutos después de iniciarse el choque en el Air Canada Center. Sensacional el robo de Garbajosa y la asistencia final para el mate con la izquierda de Chris Bosh. Y este es el pase de canasta de Jamal Tinsley. Anotando el primero Mike Dunleavy. Este hombre que últimamente le vemos siempre con máscara y que ahora no la lleva, pero no sé por qué, porque rompió la nariz también hace relativamente poco, hace un par de semanitas. Mete los 2 Dunleavy. No sé si ha coincidido cuando ya está sin esa máscara protectora con sus mejores partidos, ¿no? Igual es una cuestión de superstición, ¿no? Tanto cuando se la ponen como cuando se la quitan parece un aspecto de superstición. Lo que le ocurre a Richard Hamilton, por ejemplo, que no se la ha vuelto a quitar. Dunleavy se va en velocidad de Garbajosa, abre para Danny Granger. Qué bien se movió Anthony Parker, qué maravilla. Lo que decías, les va a hacer jugar lento, además se los va a hacer pasar mal, porque son mucho más rápidos en defensa. Van a llegar a todos los tiros y además te pueden sacar faltas de... Fred Jones era un jugador que estaba más fuera que dentro, sobre todo en cuanto a la falta de implicación, ¿no? No porque sea mala persona, pero bueno, él estaba a disgusto porque no contaba con él el entrenador. Y bueno, pues incluso parece que estaba alargando más de la cuenta una supuesta lesión para no entrenar y para no estar con el equipo.
es una muy buena operación de Colangelo, porque Fred Jones se va donde quería jugar, que es en su ciudad y ante su gente, en Portland. Y aquí llega un jugador que les puede resolver muchos aspectos, un puro anotador desde la posición de escolta, que en un momento va a poder hacer de base incluso, y que bueno, pues no estaba siendo muy utilizado, más que muy utilizado, no estaba siendo importante o no estaba siendo muy valorado ahora en Portland Trail Blazers. Luego tendremos oportunidad de hablar más cosas, ¿no? A lo mejor en la sección Crónica en Rosa sobre Juan Dixon. Porque tiene historietón a sus espaldas, Juan Dixon. 6-12, doble en el marcador Toronto Raptors Indiana Pacers, pero eso solo hace que gane por media docena de puntos. Otro error más en el lanzamiento para Jermaine O'Neal, que metió la primera canasta del partido y todavía está esperando que llegue la segunda. Y uno de esos gestos para enmarcar una suspensión preciosa de Anthony Parker para sus primeros 2 puntos en el partido. 6-14, juega Jamal Teasley buscando el bloqueo con Troy Murphy. Continúa Teasley sobre él, Chris Bosh se cierra bien la defensa de Anthony Parker. Danny Granger llega a todos los lados Anthony Parker. Jermaine O'Neal con Esterovic, que le está defendiendo de auténtico lujo. Se tiene que sacarle el balón para Teasley desde su casa. ¡Vaya triple! Que acaba de meter Jamal Teasley. ¡Qué manera de abrir la lata ahora para el base de Brooklyn! 9-14. TJ Ford se va hacia la izquierda, se mueve Anthony Parker, recibe en la cabeza de la bombilla, quiere perseguir a Mike Dunleavy Jr., pero ahí lo va a tener complicado. Chris Bosh no encontró opción de pase, se levanta, no consiguió encestar el número 4 de Toronto Raptors. Gran robo de Garbajosa y van 2, y se va contra la tercera fila de asientos ahí del courtside. Vaya jardín en el que se ha metido. Ahí está Garbajosa llevándose la ovación de la noche hasta el momento. Y digo, tranquilos, estoy bien. Sí, Eso quiere decir que le duele. Ahora le está doliendo más, sí, eso te iba a decir. Y eso lo dicen los boxeadores. Cuando dicen, no me he hecho daño, es que le está escociendo la vida. Sí. Pero es tremendo, ¿no? Lo de Jorge Garbajosa, porque en partidos en los que no está acertado en ataque, y uno se da cuenta enseguida cuando, desde muy al inicio del partido, cuando él no está acertado, él siempre te devuelve beneficios en defensa, ¿no? Le hemos visto hacer un excelente trabajo sobre Granger primero, luego en ayudas, en robos, en rebote, ha cogido algún rebote de ataque también, Sí. Espectacular en todos esos aspectos Jorge Garbajosa, por eso es tan valorado por Sam Mitchell. Y pasándoselo de maravilla y riéndose de su caída junto a Morris Peterson, otro que sonó una barbaridad para ser intercambiado, pero Brian Colangelo ha dejado bien claro que, a pesar de recibir un sinfín de ofertas, él nunca pensó en intercambiarlo. De verdad, buenísima la jugada ahora que culmina Radoslav Nesterovic. Nos ofrecen periodos de juego realmente espectaculares los hombres de Toronto Raptors. Está ya Andrea Bargnani en cancha, que por 4º mes consecutivo vuelve a mejorar sus promedios en este mes de febrero con respecto a noviembre, diciembre y enero de su primera temporada en la NBA. Reboteó el propio Bargnani, el jugador romano lo deja en las manos de TJ Ford, que se va por la izquierda. El pase picado lleva muy buena pinta, pero lo había visto Mike Dunleavy Jr. Sale Teasley, por la izquierda está Danny Granger, se frena Teasley para Troy Murphy, a punto de hacer pasos. Aguantó muy bien las fintas Chris Bosh, pero no saltó a la tercera, que fue cuando Murphy consiguió de esa manera tabla su segunda canasta del partido. El esquema de 4 jugadores de más de 2 metros de estatura en Indiana favorece bueno, pues que pueda seguir con 3 hombres altos en pista Toronto Raptors, ¿no? Ahora con Bargnani por Garbajosa puede seguir permitiéndose el lujo de que uno de sus 3 altos defienda a un alero del equipo rival. Ruge la granada del Air Canada Center cada vez que se levanta de 3 Andrea Bargnani. 3 minutos justos para que se acabe el primer cuarto en el Air Canada Center. De momento 18-13. Se va manteniendo por delante del marcador el equipo de Toronto Raptors. Ya se sentó Jorge Garbajosa con ese 13-18 a falta de 3 para que se acabe el primer. Nuestros compañeros de Recoletos, por ejemplo, pues que a punto estuvieron de perder un avión a las 11 de la mañana del lunes por la gente que había, ¿no? Pero Las Vegas es un sitio recomendable para estar. Sitio curioso, ¿no? Sí, curioso para observar. Un poco circense. Nesterovic se reanuda el partido. 2:30 para el final. Bargnani hasta la cocina, dando esos pasos, levantando mucho las rodillas. Parece un caballo jerezano. Y acaba colándose justo debajo de la canasta para conseguir sus primeros puntos del partido. 20-13. Juega Jamal Teasley de manos de Marquis Daniels, que ya está en el parquet. Hombre que en la racha de 3 victorias viene metiendo 18 puntos.
por encuentro. Marcus Daniels se levanta, Jamal Teasley. Pues sigue repartiendo muy bien juego en sus compañeros y además está anotando también con mucha seguridad lo que está lanzando en este partido en el Canada Center. DJ Ford buscando el bloqueo de Rason Nesterovic. Continúa el ex de la Universidad de Texas. Nesterovic dentro, van a buscar al esloveno. Ahí la tiene. Frente a Jermaine O'Neal, dentro fuera con TJ Ford. Se revuelve, gancho con la derecha que no entra. Buscaba el palmeo, TJ Ford no llegó. Se la quitó Jermaine O'Neal. Nuevamente Jamal Teasley en ataque para los Pacers. Cómo se ha ido de bien, madre mía, que le acaba de liar Jamal Teasley a TJ Ford. Ha sido un emblema, uno de los emblemas de los últimos años de Rucker Park en Nueva York, Jamal Teasley. Y ahí lo ha demostrado. Sí, señor. Un auténtico lujo el de Brooklyn. Nesterovic esperando la pelota, le ofrece el bloqueo a TJ Ford, la tiene Bargnani de 3, ahora no quiso lanzar, defensa zonal o algo así, lo que está haciendo Rick Carlisle. Se le escapa la pelota a Chris Bosh, que estaba pensando en mil cosas menos el hombre que tenía detrás. A punto estuvo de sacarle, por cierto, la falta en ataque a Chris Bosh. Jamal Teasley juega para empatar el equipo de Indiana Pacers. Ahí está Teasley con Nesterovic de lado a lado, dejando solo a Mike Danlevy Jr., que le cayó la pelota perfecta, pero no pudo anotar. Rebotea Andrea Bargnani, juega TJ Ford ya en los últimos segundos de este primer cuarto. Prepara cambios también Rick Carlisle, me ha parecido ver a Jeff Foster y también a Darrell Armstrong. Se levanta Nesterovic. Buenísimo primer cuarto de Radoslav Nesterovic, que está ya en 6 puntos. Jermaine O'Neal. Bargnani atento a Marcus Daniels. También Chris Bosh a la ayuda sobre Jermaine O'Neal, que consigue irse finalmente de Nesterovic y le carga con la falta personal al jugador esloveno. Este es el tercer partido que juegan estos dos equipos. Marcus Daniels metió una de esas en la victoria cómoda de su equipo, por cierto, 102-84 el pasado 27 de enero, la última vez que se han enfrentado estos dos equipos, la primera el 26 de noviembre, y ganó en este mismo escenario Toronto Raptors por 92-83. Danlevy recibiendo a Jermaine O'Neal. Está Jeff Foster en cancha, se levanta Jermaine O'Neal, vuelve a fallar otro lanzamiento, rebotea Andrea Bargnani, protege bien la pelota. Está José Calderón en pista, que en este cuarto ha tardado bastante más en salir de lo habitual, no lo ha hecho hasta los últimos segundos del primer periodo. José Calderón protegiendo la pelota, botando a la izquierda a derecha, defendido por Darrell Armstrong. Balón abierto para Bargnani, prefiere driblar hacia el interior, 5 segundos, 4, se levanta Anthony Parker, el balón que no entra, fiera el rebote Jeff Foster, lo mantiene la posesión Indiana Pacers. Ahí está Darrell Armstrong, se levanta, el lanzamiento de Armstrong no entró, el rebote se lo queda Andrea Bargnani. Se acaba el primer cuarto en el Air Canada Center. Pues favorecía más a Kobe Bryant, ¿no? Y Stoudemire va a tener más opciones, seguro. Yo estoy convencido, y lo dije desde que él era rookie o sophomore, que va a ser MVP de un partido de las estrellas, ¿no? También por la seriedad por la que se toma este tipo de encuentros, pero por la agresividad y la contundencia con la que se muestra en pista, y es un jugador que físicamente, afortunadamente, después de la lesión sigue siendo, bueno, pues muy potente y marcando diferencias. De las grandes noticias descaradamente que está marcando esta temporada, el buen estado de salud de Amer Stoudemire y el buen estado de salud de Phoenix Suns. Por cierto, buen estado de salud también para Steve Nash, que ha vuelto a jugar con Phoenix tras el parón del All-Star y ha hecho que los Suns pues vuelvan a ganar, como casi no estaba siendo de otra manera cuando está el canadiense dirigiendo las operaciones. Bargnani de 3, dentro. ¡Qué facilidad que tiene Andrea Bargnani! El pase, la asistencia para José Manuel Calderón, y en un momentín se pone en 7 puntos el jugador romano. Ataca Marcus Daniels, abre para Darrell Armstrong, circula bien la pelota en el perímetro, pero Calderón estaba ahí perfectamente para que no lanzara Danny Granger. Nuevamente Darrell Armstrong, defendido por Jorge Garbajosa, pelota dentro, Danny Granger frente a Bargnani. No, este es Diogu, el que llegó de Golden State, no consigue anotar, rebotea Jeff Foster, sentado, descansando está Jermaine O'Neal. Marcus Daniels, Diogu peleándose con Andrea Bargnani. Ahí tiene la pelota el número 1 de los Pacers. Se quiere por línea de fondo y trata de pararle, y le para bien Bargnani, pero Diogu es un auténtico coloso. Consigue mantener la posición Marcus Daniels de 3. No anota Daniel. Rebotea bien Andrea Bargnani, provocando el delirio de la grada. Pase bombeado de Calderón. Consigue rescatar la pelota. Ahí Chris Humphries se va hacia adentro. Se revuelve. Buenísima canasta de Chris Humphries, que en ningún momento tuvo otra idea que no fuera a buscar el aro directamente de Indiana Pacers. Bueno, comienzo arrollador de segundo periodo de Toronto Raptors, que ya manda por 10. Danny Granger emparejado con Garbajosa, otra vez Diogu con Bargnani. Quieren buscar las cosquillas al número del draft. Se le queda corto el gancho. Garbajosa y Bargnani el uno con el otro. La casa sin barrer. Se la queda Granger. Tiro libre que vale de 2. Y
acaba anotando el número 33 de Indiana Pacers. 21-29 en el marcador. Calderón saliendo por la derecha, aprovechando el bloqueo de Chris Humphries. Cambia de ritmo hasta la cocina. Así de fácil lo vio y así de fácil lo hizo José Manuel Calderón. 2-1, 3-1. Armstrong y otra vez tiene que parar el partido Rick Carlisle, porque ahora ha apretado el ritmo. Ahora sí que lo que hablamos al principio, ahora sí que han buscado las cosquillas ahí por velocidad, que lo que Indiana no tiene. Sí, tiene que ver con la... Un día leí, no sé qué Lawler se llama, y habla de la ley de Lawler, que dice que el que llega al punto 100 primero es el que gana el partido, y esa tendencia sí que se repite en un 90 y pico por ciento desde que lleva siendo speaker de los Clippers, que son años. Sí que es algo más matemática. Claro, ya llama real, no hay más al resultado final. Claro, eso es. ¡Buah! Cómo la rompió sobre el aro de Toronto Raptors Marquis Daniels. Prácticamente se tuvo que apartar de ahí Jorge Garbajosa porque le partía la mano. El ex de Dallas Mavericks. Calderón para Chris Humphries, se va hacia adentro, se lleva el gorro de Diogu y antes falta en ataque de Darrell Armstrong. Adelantando la rotación a Joey Graham. ¿O se me ha escapado a mí, tiene algún problema Joey Graham? No decía nada la prensa de allí. Yo creo que Graham, pues en el último mes de competición ha perdido importancia en el equipo. No sabemos si tiene algo que ver con un bajón de sus prestaciones de juego o algún problema físico, o porque haya otros jugadores que hayan convencido más, ¿no? Desde luego Morris Peterson sí que ha favorecido a ese paso de Graham más tiempo por el banquillo, e incluso a que posiblemente se rebajen algo los minutos de importancia de Jorge Garbajosa en pista, ¿no? Claro, y ahora con Dixon, ¿quién tiene que tener más miedo en estos Raptors? Parker, Peterson, aunque parecen tan asentados. Sí, yo creo que si roba minutos Dixon no van a ser muchos, y bueno, pues será algo más de descanso para Parker, Morris Peterson, ¿no? Balón al aire después de la buena defensa de Chris Humphries. La posesión se la queda a Diogu, se la queda Indiana Pacers. El árbitro tirándose al suelo ahí para no molestar. Se levanta Danny Granger, se acababa la posesión. El rebote para Andrea Bargnani, la busca ya y la tiene José Manuel Calderón, que indica inmediatamente la jugada a realizar en este próximo ataque de Toronto Raptors. Abierto para el triple Bargnani, no se levantó, llegaba Jeff Foster. Indicado falta personal precisamente a Jeff Foster, que metía la mano para tratar de defender al número 1 del draft. Es su primera falta personal del partido. 2-3-3-1. Sigue mandando con cierta comodidad en el marcador el equipo de Toronto Raptors. Ya está el balón en juego nuevamente en el Air Canada Center. Llegó canasta. Y llegó canasta de 3. Además para los Raptors. Ahora Anthony nos cuenta de quién. Darrell Armstrong jugando para Marquis Daniels. Está Morris Peterson en cancha. El hombre franquicia de este equipo de Toronto Raptors, porque lleva toda la vida, porque ha jugado más partidos que nadie con esta camiseta. 25 puntos lleva Indiana tras la canasta de Jeff Foster, sus primeros puntos del partido. José Manuel Calderón para Bargnani, ahora sí que se levanta inmediatamente de 3, la clava Andrea Bargnani. ¿Qué mano tiene? Ha sido una lástima, porque el triple que nos hemos perdido ha sido de Garbajosa. Vaya. Asistido por Calderón. Una auténtica lástima. Pues sí que da rabia. Los primeros está hecho aposta, ¿no? Los primeros puntos de Garbajosa en el partido. 3 triples lleva ya en este segundo cuarto Toronto Raptors. Armstrong con Calderón, que bien se movió Diogu. Dice el árbitro que no vale, protesta Carlisle. El agarrón ahí de Andrea Bargnani. Diogu es un jugador que maneja muy bien sus pies y la colocación de su cuerpo, ¿no? Él tiene que vivir de ese tipo de cosas para poder anotar ahí debajo, porque es un anotador desde debajo de canasta y corto de estatura para ser un pívot, ¿no? Pero esos son sus recursos principales: movimientos de pies y colocación del cuerpo. Ya está Jermaine O'Neal de nuevo. Y Garbajosa con Danny Granger. Suena el silbato. Menuda papeleta para el rookie ahora. Sí, vamos a ver. Jermaine O'Neal sin Nesterovic. Ahora ha habido falta de Bargnani. Suena la bocina de cambios. Vamos a ver si Mitchell ha estado rápido, porque parece que es lo que pide el partido. Se va Humphries, efectivamente. Bien, Mitchell ahí, rápido de reacción. Estando fino el entrenador de Toronto Raptors, vigilando los detalles. Tinsley se queda enganchado en el bloqueo. Calderón se levanta. Canastón ahora para Jermaine O'Neal. La segunda que mete en todo el partido.
y apenas ha descansado 4 minutos. El resto se los ha jugado todos. José Calderón consultando con Sam Mitchell. Va a buscar el bloqueo de Rason Esterovic, se va hacia adentro el esloveno, se abría, estaba todo el campo abierto, tenía 4 opciones, eligió a Morris Peterson y fue una elección perfecta. Tercer triple consecutivo de Toronto Raptors, que se escapa en el marcador. 40-27, Carlisle no pide el tiempo muerto, lo pidió hace 3 minutos, pero el agujero cada vez es mayor. Otra gran defensa de Radoslav Nesterovic. Luchaba por el rebote Jermaine O'Neal, desesperado, frustrado, y cometió la falta personal sobre Jorge Garbajosa. Esta es la clave del partido. Sí. La manera de frenar a este señor. Sube la pelota Calderón. Ahí está, José Manuel Calderón. Salía a pedirle el balón Bargnani, Morris Peterson. Madre mía, qué nivelón. Jamal Disley. Va Disley con Jermaine O'Neal. Se frena, vio claro que no había opción de sacar ventaja en ese contragolpe. Ahora sí que juega dentro con Jermaine O'Neal. Sobre él, Rason Esterovic. Ha cortado perfecto Marcus Daniels. Genial, esa asistencia se la obligó a dar a Jermaine O'Neal. Marcus Daniels, que está en 6 puntos en este cuarto. Se ha notado y para bien y mucho. En Indiana Pacers la llegada de su número 6. Otro triple que clava Morris Peterson. ¿Cómo están lanzando los Raptors? Espectacular. En los últimos 7 partidos mete la mitad de los triples que intenta, un 50% para Morris Peterson, y en tiros de campo 56%. Jeff Foster a punto de perder, metió el pie Mo Pitt. Y ahora sí que hay otro tiempo muerto, con una máxima diferencia en el marcador a favor. Que es un cuerpo de base y no puede jugar de base, es un puro anotador desde la posición de escolta. Es un Brandon Roy, por corte, sí, de tipo de físico. Sí, por físico, sí, desde luego. Pero por juego es más un Eddie House, ¿no? Más este tipo de jugadores. Aunque, bueno, pues no tan puro tirador y sí más anotador que Eddie House, ¿no? Pues le preguntaremos a Calderón y a Garbajosa si repite traje. Ahí detrás se veía esa cabellera rubia, era Jade. Sí, hemos visto a la mujer está ahí al fondo. Detrás del árbitro, era Dan Crawford el árbitro. Rebotea Toronto. Amagaba con el pase para Anthony Parker. José Manuel Calderón finalmente no se atreve a realizarlo. Se levanta Anthony Parker con a Jermaine O'Neal totalmente encima. Rebotea Danny Granger tras el error del ex de Maccabi de Tel Aviv. Jamal Disley hacia la derecha le defiende Morris Peterson. Ha vuelto Troy Murphy a cancha para que se sentara Jeff Foster. Jermaine O'Neal quiere irse en Esterovic. La ayuda es de Calderón. Buenísima. Y van no sé cuántas defensas de Nesterovic. Que bien Calderón. Ahí Jamal Disley las va a pasar canutas. Mucho menos rápido que TJ Ford y mucho menos que José también. El parcial de Toronto con Calderón en pista es de 21-12. Magnífico el parcial, por eso lo sigue manteniendo Sam Mitchell al base extremeño. Y es terrible lo de Carlisle. O sea, no es capaz de cambiar el guión. Siguen insistiendo con Jermaine O'Neal y bueno, pues perdiendo por 14, ¿no? No ha sido capaz de variar nada. Le costó cambiar el quinteto, le costó meter a Marcus Daniel cuando ya el partido había empezado mal para ellos. Es un entrenador que necesita pilates, ¿no? Necesita flexibilidad. Probar algo nuevo. Seguro que lleva viviendo toda la vida lo mismo, con los mismos terrones de azúcar, desayunando lo mismo. La camisa blanca siempre. Claro. Esperemos que no sea la misma, ¿no? pero debe tener muchas. Calderón. Perfecto. 3 de 3 en el tiro para José Calderón. Y sigue creciendo el agujero. 16 puntos de ventaja para Toronto Raptors. Jamal Disley se fueron apartando y al final consiguió anotar el base de Indiana Pacers. Sus primeros puntos de este segundo cuarto. Está ya en 11 de largo. El máximo anotador de su equipo. Garbajosa, el tiro es de 2. El triple FIBA que acaba dentro. 49-33. Y aparte es que en este cuarto los Raptors están lanzando de lujo. ¿Por qué? ¿Por su base? Puede ser, perfectamente. Jamal Disley para Troy Murphy, quiere robársela entre Garbajosa y Calderón a punto de conseguirlo. Al final la personal se la queda el madrileño. La primera para Jorge Garbajosa. Está en 5 puntitos. El triple y esta última de 2 con 6. Calderón con 6. Morris Peterson también con 10. Está Andrea Bargnani. Y todo este segundo cuarto, Chris Bosh relajado, descansando. 7 asistencias para Calderón. Ya.
Y 3 de 11 Jermaine O'Neal en tiros. Granger no puede con la defensa de Garbajosa. Es más rápido por ahí por dentro. La puede pasar Canutas. El balón para Calderón. Él solo contra el mundo. Se frena, espera algo. Que bien la movió Morris Peterson. Nesterovic recibiendo la falta de Jamal Tinsley. Qué bien está jugando Toronto en este segundo cuarto. Se están gustando. Sí, porque además, bueno, pues la defensa de Indiana Pacers es muy floja. Nada tiene que ver en este aspecto con los Pacers del primer año de Carlisle, o mucho menos, ¿no?, con los Pacers de la época Larry Brown. En ese sentido, este es un equipo que encaja más de 97 puntos por partido actualmente. Y ahí tenemos al responsable de toda esta revolución Raptor, Bryan Colangelo. Otro que no creo que repita de traje muy a menudo tampoco, ¿eh? El señor Colangelo. Y aspirante, desde luego, al premio ejecutivo del año, ¿no? Otra vez. Ya lo fue en 2005 con Phoenix Suns. Y recuerden que este equipo está hecho con 9 jugadores nuevos. 9 jugadores que ha traído este señor. Balón por dentro para Jermaine O'Neal. No pudo frenarle Jorge Garbajosa, que le dejó la falta de regalo a Jermaine O'Neal, que tendrá el 2+1. La asistencia fue de Jamal Tinsley. Ahí está repetida la jugada del pase entre las piernas de Nesterovic. Es la quinta asistencia de Tinsley en el partido. Menos mal que tiene a Tinsley, Indiana. El tiro libre adicional también entra para Jermaine O'Neal. 3:30 para que se acabe el segundo cuarto. Preparado para volver al partido está Chris Bosh. Y para el choque, Sean Mitchell. A falta de 3 minutos. Un gol, fue de estar hasta altas horas de la madrugada, todo lo contrario, pero todos los compromisos que tuvo que cumplir en Las Vegas, más luego la seriedad con la que afronta todas las competiciones, el concurso el sábado, el partido el domingo, ha podido favorecer la lesión, ¿no? Por estrés, por cansancio acumulado, por desorden en cuanto a viajes se refiere. Todo ha podido influir, ¿no?, para que llegue la lesión. Pues que no sea nada, se lo contaremos, lo que sea que le pase a Dwayne Wade. ¿Hasta cuándo se va a tirar de baja el equipo campeón Miami Heat, que lo va a tener muy complicado? Vamos a ver siquiera si entra en playoff. Ahora con Shaquille O'Neal, pero sin Dwayne Wade. Buen pase de Jermaine O'Neal. Y otra opción de 2+1 para el conjunto de Indiana Pacers. Se movió bien Danny Granger, tardó mucho move beat. Una solución, y nos preguntaban ahí en el chat sobre el tema, podría ser Scottie Pippen, ¿no? Que parece que va en serio en su idea de volver a jugar. Y hombre, pues Miami, Los Ángeles Lakers son equipos que van a tratar como sea de que Pippen pueda jugar con ellos en este tramo final de la temporada. Pero bueno, hasta que no veamos a Pippen no sabemos si es una solución o no. Claro, que lo vimos en el Shooting Stars del All-Star, pero ahí se ve que no ha echado tripa cervecera, pero ya está, no se puede saber nada más. Sigue anotando Toronto, casi ataque tras ataque. Granger, como le rompió por la izquierda a Anthony Parker. Ahora ha habido zona defensiva, 3 segundos de los Raptors. Habrá tiro libre a favor de Indiana Pacers, lo va a realizar Danny Granger. Todavía 2:30 para que se acabe el primer tiempo y Toronto está pues con un excelente segundo cuarto. 33 puntos lleva en este segundo cuarto. Anotó el tiro libre de la técnica tras los 3 segundos defensivos Danny Granger, que está en 6 puntos también. Dan Levitt la dejó en las manos de Jamal Tinsley. Jamal Tinsley saca para el triple de Troy Murphy, que no llega, se levanta de 5 metros, no consigue anotar Murphy. Falta personal de Toronto Raptors. Morris Peterson sobre Granger. Creo que Granger estuvo más rápido a la hora de capturar la posición de rebote y Peterson por detrás le empujó. Bueno, empieza a ser importante Danny Granger, que le cuesta arrancar los partidos, pero que acaba siendo de los hombres fundamentales para Indiana Pacers. Está el señor Crawford hablando con Morris Peterson. Otra vez Danny Granger en la línea de tiros libres, buscando sumar puntos para Indiana Pacers. Ahora falló. Se va a sentar, parecía, José Manuel Calderón, que ha aguantado, pues prácticamente ha estado 10 minutos seguidos, los últimos segundos del primer cuarto y hasta este momento del segundo periodo. Así de bien
viene jugando Danny Granger. 33-23 el parcial de este segundo cuarto, que es el parcial que corresponde al tiempo en pista de José Manuel Calderón. Pues continúa Todavía Calderón. sigue, sí. Y la mopera detrás, parecía perseguirle. Calderón jugando la pelota para Radoslav Nesterovic. En la esquina Anthony Parker, en la otra esquina está Joey Grayan. Se levanta el propio José Manuel Calderón, que está a un nivel estelar en todas las facetas del juego. Viene a hacer un 5 de 7 el otro día, que fue de sus peores partidos en el lanzamiento. Es un 5 de 7. Balón para Jamal Tinsley, se levanta, no consigue anotar, rebotea perfectamente Radoslav Nesterovic. José Calderón escondiendo la pelota, busca el bloqueo de Nesterovic por la derecha. Pase picado, buenísimo para el esloveno, se le queda corto el gancho. El rebote fue para Troy Murphy. Jamal Tinsley por el centro, Jermaine O'Neal, se frena Tinsley. Ahí sobreactuó Jermaine O'Neal y esa sobreactuación le hizo valedor de la falta personal a Radoslav Nesterovic. Con la dirección de juego de Calderón, 14 de 16 en tiros de campo en este cuarto para Toronto Raptors. Bárbaro este segundo periodo para los intereses de los canadienses, que buscan asentarse un poquito más, si cabe, como equipo de playoff. Y ya no solo como equipo de playoff, sino como equipo de la zona noble de los playoff, de los 4 primeros. Ay, el gesto de Rick Carlisle. Tampoco cambia el gesto Rick Carlisle. El quinto es Indiana, el cuarto es Chicago, pero no muy lejos. Tiene solo 2 victorias más que Toronto Raptors. Si hoy gana, se coloca a eso, a un partido. Anotando Jermaine O'Neal desde la línea de tiros libres. Sube José Calderón, la pelota en ataque para Toronto Raptors. Se va hacia la derecha, Chris Bosh. Buscaban hacer ahí el 2 para 2, le defiende Trey Murphy a Chris Bosh. Gran manejo de balón de Bosh, la suspensión, el lanzamiento con la zurda que no entró. Chris Humphries peleaba por el rebote. Mike Dunleavy, Chris Humphries desde el suelo, la levanta, se la deja por el camino. Aparece Calderón, rescata la posición para Toronto Raptors. Nueva cuenta de 24 para los de blanco. Ahí está José Manuel Calderón, con Humphries, Joey Grayan, Anthony Parker y Chris Bosh. Curioso el quinteto que tiene ahora Sam Mitchell. Calderón para Joey Grayan, a punto de perder nuevamente. Calderón amaga al levantarse de 3. Todavía queda tiempo. Busca Chris Bosh. Este sí que busca el triple. Y el balón acaba dentro. Otro pase de canasta para José Calderón. Aunque aquí el que tiene mérito es Chris Bosh, que ha metido el triple desde bastante lejos. 60-43. Un punto más de máxima, 17 arriba. Cierra el rebote Anthony Parker. Calderón con calma, un par de ataques. Calderón por la derecha, cambia de velocidad. Qué buen balón para Humphries, que saca la falta personal de la defensa de Indiana Pacers, que está con los brazos caídos. No ha sido capaz de abrir el paraguas y no hace más que lloverle encima. Sí, empezó contra Darrell Armstrong y luego, bueno, pues ha intensificado su producción en el partido frente a Tinsley, que no le ha podido seguir. Calderón, bueno, sensacional cuarto para él y para los Raptors. ¿Cuánta asistencia lleva ya? Vuelve a dar el Armstrong, se sienta Jermaine O'Neal. Lleva 9, ¿no? Está muy cercano al doble-doble ya, con solo un cuarto disputado José Manuel Calderón. Los 2 tiros libres de Chris Humphries, que llega a 4 puntos. Bordeando la barrera de los 20 puntos Toronto Raptors antes de acabar el segundo periodo. Mike Dunleavy Jr. sensaciona la defensa de Anthony Parker. Trey Murphy no puede con Chris Bosh en la esquina. Menuda encerrona para Mike Dunleavy Jr. Se mueve ahí Diogu, trata de abrirle hueco a ver si puede Mike Dunleavy. Se le escapa la pelota. Madre mía, para sacarle los colores. La defensa que acaba de hacer Anthony Parker, que está a un nivel estratosférico. Un muy buen defensor, 10 centímetros menos de estatura y no le pudo superar con un manejo de balón pues que es más que viene más en los libros de lo que se ve en la realidad de la pista de baloncesto, ¿no? Mike Dunleavy, bueno, pues fue un número muy alto del draft. Ya hubo algunos compañeros de generación que se quejaron, sí, número 3, y hubo compañeros de generación que se quejaron de esa elección. Pensaban que la vinculación con su padre le había ayudado en ese aspecto. Bueno, pues creo que hubo bastantes jugadores que en aquella noche del draft dijeron que era increíble cómo podía haber sido un número 3. Y lo increíble es que State Warriors le pague lo que le pagó. Claro, eso fue lo curioso, que sin demostrar nada del otro mundo le dieran ese gran contrato en la franquicia de Oakland.
Ese jersey tan elegante con ese pedazo de peluco y el traje es Juan Dixon. Sí, ahí Que está. todavía no está de corto. Y que llevará el número 3, el mismo que llevaba en el equipo de Oregón. Ese es Juan Dixon, el nuevo compañero de vestuario de Calderón y de Garbajosa. Último ataque del primer tiempo. Calderón con Chris Voss. Continúa Calderón, se abre Andrea Bargnani. Calderón deja solo a Morris Peterson, se quita de encima a Sean Williams. Ya ha habido falta personal. El ataque de Morris Peterson aguantó perfectamente uno de los especialistas en sacar este tipo de faltas. Darrell Armstrong, el tercer jugador más viejo de la NBA, nacido en el 68. Medio segundo. El balón de Darrell Armstrong por si... ¡Ha entrado! ¡Ha entrado esa de Darrell Armstrong! Y esa canasta va a subir al marcador. Tendrán que revisarlo los árbitros, pero impresionante la que acaba de meter Darrell Armstrong. Ahí. Hay que pasar ahí la cinta despacio. Si hubiera menos de 3 segundos, menos de 3 décimas, no hubieran dejado coger el balón. Solo se puede palmear, lo hubiera tenido que dar así como en el voleibol. Esa repetición no se aprecia, aunque pudiera estar fuera de tiempo, ¿eh? Sí, medio segundo pasa muy rápido. No sé. En el estado de Indiana siempre se ha admirado a los buenos tiradores. Y uno de los más queridos, uno de los más grandes, ha sido Reggie Miller. Un hombre nacido para meter una suspensión en el último segundo desde más allá de la línea de 3 puntos. En eso consistía el Miller Time. Partido apretado, últimos segundos, balón para Reggie y triple asegurado. Miller llegó a la NBA en el verano de 1987, después de ser elegido con el número 11 en la primera ronda del draft por los Pacers, equipo en el que jugó las 18 temporadas que estuvo en la mejor liga del mundo. Su periplo universitario fue exitoso, segundo máximo anotador en la historia de UCLA, solo por detrás de Karim Abdul-Jabbar. Ya permitía presagiar que estábamos ante uno de los mejores tiradores que ha dado este deporte. Miller nunca se escondía. Disfrutaba como nadie en los tramos en los que a la mayoría de los jugadores se les encoge el brazo. Memorables fueron sus continuas exhibiciones en el Madison Square Garden, en las que desesperaba a Spike Lee y a los seguidores de los Knicks, sobre todo aquella noche en que metió 8 puntos en 9 segundos, o cuando anotó 25 puntos en el último cuarto del quinto partido de la final de la Conferencia Este del 94. Los Bulls también sufrieron a Reggie Miller, que les tumbó en el último suspiro del cuarto partido de la final del Este del 98. En el año 2000, Miller y Jalen Rose, entrenados por otro mítico tirador Hoosier, Larry Bird, llevaron a los Pacers a la final de la NBA, por primera y única vez en la historia de la franquicia, pero no pudieron con los Lakers. Ese fue el único borrón en la carrera de Miller. Nunca ganó el título. El 19 de mayo de 2005, Reggie Miller jugó su último partido en la NBA. El público del Conseco Fieldhouse, emocionado, despedía a su gran ídolo. Miller dejaba el baloncesto siendo el jugador que más triples había metido en la historia de la NBA y el 12º que más puntos había anotado. Así era Reggie Miller. Sus rivales lo odiaban, pero al mismo tiempo no podían ocultar la admiración que sentían hacia él. Por algo fue uno de los grandes. Demasiado voluminoso, como hinchado, no tenía un aspecto saludable, ¿no? Había ganado mucho peso. Fue un gran jugador, un jugador sobre todo muy competitivo, muy listo, por eso se decía que iba a ser un buen entrenador. Parece que tenía un carácter fuerte, tuvo un problema hace años, amenazó a su esposa con un cuchillo de cocina. Pero últimamente le iban mejor las cosas, él estaba obsesionado con ser entrenador. Larry Bird para Indiana le había ofrecido la posibilidad de ser ojeador, de ser scouting, pero él quería entrenar, por eso estaba en la Liga de Desarrollo, en el equipo de Austin, había sido asistente de los Clippers. Sus amigos estaban consternados, ¿no? Ya Sigma, que formó con él en el anillo del 79 en Seattle, y luego compañeros suyos como Danny Ainge, Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, no se lo creían, ¿no? Bill Walton, todos fueron compañeros suyos en Boston Celtics. 4 anillos como jugador, desde luego uno de los
los grandes, era un excelente defensor y una lástima, ¿no? Morir tan joven y bueno, pues quedará desde luego ese rostro, esa imagen y esa exhibición de autoridad que tenía, ¿no? Él participó en aquella mítica jugada con Larry Bird. Fue el que metió la canasta. Fue el que metió la canasta, efectivamente. Y forma parte de ese quinteto. Pero compañeros suyos decían que bueno, que era muy difícil ver un magnífico partido de Dennis Johnson en el mes de diciembre en Cleveland, ¿no? Pero que en playoffs y en partidos... El resto del mundo. Y lo veo complicado. Lo que sí me llamó la atención en cuanto a la propuesta y quién hacía la propuesta fue la frase de Chauncey Billups diciendo que como sucede en el béisbol, en las grandes ligas, ¿no? Sí. De béisbol, bueno, que en el partido de las estrellas se pueda... Bueno, ahí nos están mostrando una canasta de Daniels en un partido anterior contra Toronto y esta ha sido la de hoy desde 18 metros aproximadamente de Darrell Armstrong. Decía que el que gane el partido de las estrellas le da el factor campo a favor a su equipo representante en la final de la NBA. Eso es lo que Para ocurre. darle tensión competitiva. Claro, eso es lo que ocurre en el béisbol, en las grandes ligas, con respecto a lo que luego ocurre en las series mundiales, que es la final, ¿no?, del campeonato de béisbol. Claro, por eso no jugarían Ray Allen o Joe Johnson en el último All-Star, o dirían yo, ¿para qué? Claro. No, pero sí le daría un puntito competitivo, que es el que no ha tenido para nada este año y que no suele tener habitualmente. No sé qué por casualidad se llegue igualado. Eso es. Ese partido necesita llegar más o menos igualado al último tramo del encuentro, al último cuarto, para que se vea algo más. Bueno, en este evento de Las Vegas hemos visto el ejemplo más claro de cómo te puedes quedar sin partido, ¿no? Porque hubo muchas diferencias ya entre uno y otro equipo desde el segundo cuarto. Y aquí eso es lo que está intentando Toronto Raptors, que no haya partido desde ya. Desde que acaba de empezar este tercer cuarto y vuelve a mandar por 18. Jermaine O'Neal jugando de espaldas a Rason Nesterovic, consigue irse de él, pero vuelve a errar en el lanzamiento. Reboteó Chris Bosh. TJ Ford, que ha jugado 20 segundos menos que José Manuel Calderón en la primera parte, por lo bien que lo ha hecho el extremeño. Garbajosa encontró el hueco perfectamente para Radoslav Nesterovic. Encaje de bolillos en ese pase del de Torrejón de Ardoz. Y más producción de Nesterovic, que está ya en 10 puntos, los mismos que Bargnani, 2 menos que Chris Bosh. Se levanta Jamal Tinsley, se queda corto, cierra el rebote perfectamente Chris Bosh, nuevamente la pelota en las manos de TJ. Sale TJ, Maga va con el cambio ahí de dirección, juega en corto para Chris Bosh, deja solo en la esquina a Anthony Parker desde su sitio. Infalible desde ese lugar. Anthony Parker, 7-0 de parcial para comenzar este tercer cuarto. Tiempo muerto que tiene que pedir Rick Carlisle. Aunque después del tiempo muerto tampoco pasa nada. Todo sigue igual. Es intentar parar la racha del otro equipo, pero por su lado... No ha sido suficientemente decididos, ¿no?, para buscar alguna operación. Se tienen que encomendar a Posey, a Antoine Walker, al fichaje de Eddie Jones y a que Jason Williams esté sano, algo que lleva ya bastante tiempo sin ocurrir. Muy mala pinta tiene la temporada de Miami. No sé si habrá algún caso de un equipo que viene de ganar el anillo, que el año siguiente ni siquiera se meta en los playoffs, pero sin duda alguna este podría ser el primer año que ocurriera eso en la NBA. Nueva gran defensa de Toronto Raptors. Tinsley buscando la esquina Garbajosa, desahoga el juego totalmente solo en el poste alto Nesterovic, se lo piensa, apunta, dispara y encesta Radoslav Nesterovic. Continúa creciendo el parcial a favor de los Raptors, que mandan por 25 puntos ante su público y ante unos deprimidos Indiana Pacers. A punto de perder Troy Murphy, bueno, pues le dan la vida ahí al número 3 de los Pacers, porque me temo que han indicado falta personal de la defensa de Toronto Raptors. Falta de TJ Ford. 4-6-7-1. Qué barbaridad. El parcial del segundo cuarto fue de 40-29. Si lo estiramos, estamos en un 49-29 con lo que está pasando en este tercero. Anthony Parker consigue rescatar la posesión. Es que tiene dos ladrones además espectaculares, como son Anthony Parker y Garbajosa. El alley-oop bárbaro para la culminación de Chris Bosh.
73 puntos ya para el equipo de Toronto, que se quedó atrancado en menos de 90 el último día que jugó en este mismo escenario frente a Cleveland Cavaliers, y que hoy se va a resarcir, y de qué manera, o al menos va por ese camino. Falta de Chris Bosh, el personal del jugador tejano del equipo de Toronto. Buenísimo el pase de TJ Ford para la culminación de su número 4, de ese número 4 del draft de 2003. Jamal Tinsley anotando desde la línea de tiros libres los primeros puntos de Indiana en este tercer cuarto. Y han pasado ya 2 minutos y medio y sigue sin llegar una canasta en juego para los de Rick Carlisle. Vamos a ver el segundo para Tinsley. También acaba dentro. 48 puntos Indiana. Tinsley con 13 puntos, su máximo anotador. Eso, de ahí se puede sacar una lectura muy clara. Falta personal de ese number 3 que ha gritado uno de los colegiados de este partido, la de el número de Troy Murphy. Sobre este señor, sobre TJ Ford, para un ataque todavía para Toronto Raptors con 17 segundos en el reloj parcial. Cambia de ritmo TJ Ford, se la cambia de mano, muy al arremanguilleso que intentaba TJ Ford, reboteó Mike Dunleavy Jr., juega Jamal Tinsley en ataque, se enfría el ambiente en el Canada Center por lo fácil que está resultando esta victoria hasta el momento. A tabla, pedazo de movimiento que nos acaba de regalar Jamal Tinsley. Vuelve a hacer como en el primer cuarto, tratar de ponerse a todos los Pacers a su espalda y tirar él en la faceta anotadora. TJ se movía a Chris Bosh. Finalmente le encuentra muy lejos, pero ahí lo encuentra. Sobre él está Troy Murphy, atenta a la ayuda Mike Dunleavy Jr. Chris Bosh escondiendo la pelota, se revuelve, vuela, recibe la falta personal. Está dando golpecitos con la cadera a Troy Murphy, la falta personal sobre Bosh. Bueno, muy mala imagen de Indiana Pacers, además en estos días en el que las aguas vienen un poco revueltas por ese nuevo incidente extradeportivo, ¿no? En este caso han sido acusados con cargos Marquis Daniels y Jamal Tinsley por la última pelea en un bar, en este caso de Indianápolis, donde se han visto involucrados jugadores de Pacers. Ha tenido que pedir perdón públicamente Indiana Pacers a sus aficionados. De momento apoyan la versión de sus jugadores, pero uno de los propietarios, Herb Simon, ha dicho que sí, que el equipo está muy unido, que el equipo intenta jugar bien, que tienen un récord positivo y que están en puesto de playoff, pero que cada vez va menos gente al Consejo Field House, ¿no? Así que existe esa preocupación en los dueños de los Pacers y vamos a ver qué ocurre, porque Donnie Walsh, bueno, pues ya sempiterno dirigente de estos Pacers, un auténtico maestro desde los despachos, ¿no? Lleva muchísimos años y haciéndolo siempre bien en 21 años. En los Pacers, pues parece que y además en 21 años, esta es la temporada número 21, podría ser la temporada número 18 en la que se meten en los playoffs de esos 21 años, ¿no? Eso habla del éxito de las gestiones de Donnie Walsh, con un título de conferencia y 4 títulos de división, pero de hecho la guía oficial del equipo de los Pacers, bueno, pues toda la portada la ocupa con Donnie Walsh, porque se presumía que en su último año de contrato, pues que ya lo iba a dejar. Todo el mundo le está pidiendo que siga. Ellos se han estado repartiendo papeles como ejecutivos, Larry Bird y él, y no está muy claro lo que va a ocurrir, ¿no? Una vez ya renovado el contrato de Carlisle, parece que si no acaba bien la temporada puede haber crisis y seria en estos Pacers, una vez ya retirado también Ray Miller. Por tanto tiempo mismo general manager tampoco ha imprimido un carácter, un estilo de juego específico al equipo de Indiana. Dunleavy, encerrado bien en ese 2 contra 1, se va al suelo, empujón claro de Anthony Parker, que lo reconoce inmediatamente. Falta personal del 18 de Toronto Raptors. Jugará el equipo de Indiana, por lo tanto el balón en ataque. Desde la línea de banda lo va a poner en movimiento Mike Dunleavy Jr. para Jamal Tinsley. El bloqueo de Jermaine O'Neal, Jamal Tinsley abriendo para Troy Murphy, nuevamente Jamal Tinsley, Jermaine O'Neal, se despistó un poquito Garbajosa y cambiaba el gesto, sabedor de que había dejado solo a Danny Granger, que clava el triple. Es
sin contar el de Darrell Armstrong, bueno, contándolo, el tercero de todo el partido, 1 por cuarto para Indiana Pacers. Vaya balón de Chris Bosh, pero es que llevaba, iba a decir media hora, pero será un máximo de 3 segundos. Solo Raso Nesterovic. Otra canasta más para Nesterovic, que se está inflando, 14 puntos. Sigue siendo el hombre del partido, ¿no? Raso Nesterovic. Pues sí, ha sido el hombre que ha influido, ¿no? Y que ha desencadenado una serie de ventajas de los Raptors. Lo que pasa que yo creo que, para ser justos, Calderón ha sido el que más ha contribuido en que se rompa el marcador, ¿no? Sí, señor. Que no nos acusen de chauvinismo ni de nada, sino de lectura de partido. Jamal Tinsley. Corta Danny Granger, atento al cambio defensivo. Garbajosa se queda contra el Murphy, la tiene Dunleavy sobre el Anthony Parker. Querían jugar para Jermaine O'Neal, siguen confiando en Jermaine O'Neal. Pelota fuera, Tinsley desde muy lejos, no clava el triple, el rebote acaba en las manos de Garbajosa rápidamente para TJ Ford. Acelera TJ Ford hasta la cocina y a punto está de conseguir la canasta. La falta personal clara fue de Jamal Tinsley. Un jugador que he leído que en el instituto no jugaba al baloncesto. Que jugaba al fútbol americano. Sí. No me lo puedo creer, jugaba solo en el patio. Al baloncesto, en el patio de su barrio, claro. Tiros libres para TJ Ford. Sí, hay muchos jugadores que luego han llegado a la NBA que no se decidieron por un deporte hasta el último tramo, ¿no? de high school, y hay algunos que tampoco se acaban de decidir ya en la universidad, ¿no? Como el caso de Charlie Ward, ahora, bueno, pues asistente siempre unido a Van Gundy, ¿no? En este caso en los Rockets, pero que fue un magnífico jugador de fútbol americano en Florida State. Granger jugando para Jermaine O'Neal. Atento el esloveno, Raso Nesterovic. Ahí. Lo hizo de maravilla para Jermaine O'Neal. Volvió a anotar el número 7 de Indiana Pacers. Bueno, está asumiendo mucha responsabilidad en ataque TJ Ford. Está buscando de las cosquillas a Jamal Tinsley y se las está encontrando. Sigue viviendo por encima de los 20 puntos Toronto Raptors. Anthony Parker acaba de levantarse inmediatamente. 2 contra 1, deja solo a Nesterovic. La tiene Garbajosa, 15 segundos todavía de posesión. Chris Bosh bota la pelota entre las piernas, se da la vuelta, busca al compañero que hubiera quedado libre. El reloj sube hasta los 14 segundos otra vez, porque tocó con el pie Jamal Tinsley. Al menos debería hacerlo. Va a sacar desde el lateral Jorge Garbajosa. Indica jugada Sam Mitchell, que vuelve a hacer coincidir perfectamente corbata y pañuelo. TJ desde la línea de tiros libres no consigue anotar. Está haciéndolo todo en ataque, lo que está queriendo TJ Ford. Tinsley que trata de postearle, cubría las espaldas ahí Raso Nesterovic. Jermaine O'Neal con Tinsley, lo que están buscando una y otra vez. Parker muy atento también a la ayuda. Chris Bosh sobre Troy Murphy, se levanta de 3 Troy Murphy. El lanzamiento acaba en rebote de Jorge Garbajosa. Ford por el centro, se abre a la derecha. Anthony Parker queda en la esquina del lado débil, se levanta otra vez TJ Ford, que está pasando por uno de esos momentos de hago lo que me da la gana, pero que si el partido estuviera con 3 puntos arriba también estaría haciendo lo mismo. A punto de robar ahí Anthony Parker. Lo que sí que le ha robado han sido 5 segunditos a esta posesión que va a jugar el equipo de Indiana Pacers, que siguen esos tristísimos 57 puntos. Tinsley se va hacia adentro, deja solo en el triple a Troy Murphy. A la segunda no desperdició la oportunidad el pívot de los Pacers. 60 puntos para Indiana. Vuelve a anotar Troy Murphy una eternidad después. Solo había conseguido puntos en la primera parte, en el primer cuarto. TJ buscando el bloqueo de Chris Bosh. Le acompaña en la defensa Troy Murphy, se queda solo en la esquina Garbajosa y recibe, se levanta el de Torrejón, el triple de Jorge Garbajosa para volver a despegarse un poquito más en el marcador. Lanzando poco, pero lanzando de maravilla Garbajosa. Ahora busca la respuesta Dunleavy Jr., no consigue anotar, el rebote otra vez para Garbajosa, que está cerrando su propio tablero de maravilla también. Está cogiendo un buen número de rebotes Jorge Garbajosa. Otro triple para el de Torrejón. Ahora no le entró el lanzamiento. Sigue el 60-83. Tinsley, balón entre las piernas, se da la vuelta frente a Anthony Parker. Lo va a tener mucho más complicado con TJ Ford. Ahí no va a poder hacerlo. Se va hacia atrás. Corta Murphy, corta Dunleavy. Se ofrece ahora a Jermaine O'Neal. Se abre Danny Granger. Se levanta. ¡Buah! Canastón a tabla de Jamal Tinsley.
Vaya arsenal ofensivo nos está regalando en el partido de hoy. 17 puntos lleva ya Tinsley. TJ. Le espera a Tinsley. Se mueven ahora las piezas en ataque para Toronto Raptors. 2 bloqueos de Chris Bosh. Al final va a recibir el propio Bosh por línea de fondo. Busca Garbajosa. Otro balón que se va a jugar Jorge. Otro triple desde la esquina. Otro triple más para Jorge Garbajosa. 2 de 3. En los últimos ataques lleva 3. En total, madre mía, cómo está lanzando Toronto. Tinsley abriendo para Jermaine O'Neal porque no pudo lanzar. Jermaine O'Neal estaba muy solo. Muy sencillo para anotar otra vez. Yo creo que el mayor mérito de un equipo como Toronto es cuando el partido se pone tan de cara, bueno, pues evitar las tentaciones de relajación, ¿no? O de desconcentración. Yo creo que en eso, bueno, pues está destacando esta temporada Toronto Raptors. Han tenido un cuarto que ha sido un paraíso para ellos, el segundo cuarto, y ahora con estas ventajas, bueno, pues han sido capaces de ir encontrando sus momentos, de ser pacientes en ataque, en la circulación de balón para encontrar mejores posiciones de tiro. Y eso normalmente define a un equipo ganador, ¿no? Es un equipo muy de fiar, lo decimos a veces de que a los equipos débiles siempre les gana Toronto. Es un equipo que sabe hacer bien lo que mejor hace. Y ahora hay tiempo muerto, A 2.30, por eso esta regla no escrita en la NBA, ¿no? Hay que pedir un tiempo muerto por cuarto. Sí. En el primero y en el tercero, mínimo. Eso es. Y en el segundo y en el cuarto. ¿No? Y por eso en ese otro grupo se buscaba bastante a Chucky Atkins, por ejemplo, pero yo creo que Sacramento, por ejemplo, es un equipo que no tiene ahora mismo una guía, es un equipo que va sin rumbo, ¿no? Ayer, por ejemplo, bueno, pelearon hasta el final en Washington, perdieron, hoy están perdiendo fácilmente de momento en New Jersey y bueno, pues parece un equipo que va a tener que cambiar mucho, ¿no? No parecen ya contentos con Artés, ni mucho menos contentos con Bibi. Brad Miller es un jugador que está lejos del Brad Miller de hace 3 o 4 años y no han permitido que algunos jóvenes se consoliden, como el caso de Kevin Martin. Ha vuelto al partido José Manuel Calderón. 2,5 para que se acabe el tercer cuarto y 24 puntos de ventaja para su equipo, prácticamente donde lo dejó. Se vuelve a encontrar Calderón en el partido. Está Darrell Armstrong también en pista. Descanso para Jamal Tinsley. Había entrado Sonny Williams. Recibe la falta personal Jermaine O'Neal. Ahora sí que le hizo falta personal Radoslav Nesterovic. Pero hay que incidir en el mérito de lo que está haciendo el esloveno, porque además tampoco se está cargando de faltas. Le está defendiendo bien, pero por ley. Además, a Jermaine O'Neal. Sí, ahora ha metido a Sonny Williams y no mete a Marquis Daniels en este tercer cuarto. Sabemos si tendrá algún problema físico, pero bueno, extraña la manera de conducir a su equipo en este partido por parte de Rick Carlisle. Porque no sea todo contra Carlisle, a Marquis Daniels siempre han dirigido de una manera extraña. Sí, es cierto, ¿no? Entraba y salía cuando no te lo fue esperabas. Extraño todo lo que ha ocurrido con él en Dallas Mavericks, porque Don Nelson confió bastante en él y de hecho, bueno, propició que firmara un contrato largo y amplio después de haber sido un jugador que no entró, ¿no? En el draft. Del 2003 no entró. Uno de esos robos, porque luego sí que estuvo en uno de los mejores quintetos de novatos. Bargnani está en cancha, Andrea Bargnani. Se va por la derecha, esconde bien el balón. La extensión no acabó en canasta. Buena defensa de Jeff Foster, David Jr. por el centro. Espera a que llegara Jeff Foster. La pelota la tiene Jermaine O'Neal. Juega para Sonny Williams. Sobre él está Jorge Garbajosa. Sonny Williams para la pelota fuera para darle a Armstrong. Armstrong con Williams nuevamente. Le cierra bien Garbajosa. Jermaine O'Neal. ¿Cómo defiende Toronto? Madre mía. Se levanta Jermaine O'Neal. No consigue anotar Jeff Foster, que tiene un imán para recuperar balones. Pero Bargnani permitió que Calderón salga a toda pastilla por la derecha. Le frena bien Darrell Armstrong. Continúa votando José Calderón. Aparece Garbajosa. Se va hacia la esquina. Y va a retomar el centro de la cancha José Manuel Calderón para dirigir este ataque de los Raptors. Amagaba el pase, juega para Garbajosa con toda la confianza del mundo. Nuevo triple que clava Jorge Garbajosa. Y ahí está con ese gesto. Están patentando gestos a la hora de meter triples los jugadores de Toronto, los 2 jugadores españoles de Toronto. Lleva 3 seguidos Garbajosa. Está en 14 puntos ya por ahí. Williams para Darrell Armstrong, Jermaine O'Neal. Se levanta Darrell Armstrong, llega bien a la defensa, Calderón, Nesterovic, coge el rebote
Es sonrojante, ¿eh? Cómo va el marcador y cómo puede acabar esto. Porque por mucho que saque desde el banco, yo creo que Toronto seguirá sacando mejores cosas que Indiana Pacers. Falta en ataque de Calderón. Se la sacó bien ahí Mike Dunleavy Jr. Vuelve Morris Peterson, ahí está. Toda esa historia tiene a sus espaldas Morris Peterson dentro de la franquicia canadiense. Mr. Raptor, el jugador de Michigan, campeón universitario con Michigan. 14.6 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, Garbajosa. 4 de 5 en triples. Espectacular. No hace mucho ha hecho otro partido de 4 de 5 en triples, me parece. Sí, sí es verdad. Y Calderón, 10 asistencias, 8 puntos. Dunleavy falla, rebotea Chris Humphries. Pues se usa que también va a llegar el doble-doble. José Manuel Calderón colocando a Andrea Bargnani, deja que vaya pasando los segundos. Ahí está Calderón, uy, se le escapa la pelota, recupera Mike Dunleavy. Quería ver mucho más allá de dónde iba la jugada. ¿Dónde está el manejo de balón de Dunleavy? En los libros, en las guías. Qué horror, se supone que un ex de Duke esto lo tiene que saber hacer, pero madre mía, además hoy está tirando horrible. Que le fastidió una mesa del salón y prendió intentó, sí, prender fuego a la casa. Una más de Joe Mann aquí. No se han, en estos días ya ha empezado el juicio o toma de declaraciones en lo que se refiere al divorcio y se encontraron por primera vez desde la separación en la sala del juzgado Joe Mann Kidd y Jason Kidd. Nuevo lanzamiento de objetos. No, Jason Kidd no quiso cruzar palabra ni nada y ella, según algunos testigos, intentaba sonreír, intentaba, quién sabe si hacer las paces. Ahí está, esos 99 millones firmados de contrato que tiene Jason Kidd. Que decían que era lo que motivaba a Joe Mann. Ahí salía Jay a limpiar el parquet del Air Canada Center. Pierde la pelota Bargnani, que se ha perdido. En la segunda parte se ha perdido por completo Bargnani. ¿Jugando por mediación de quién? De Roll Marshall. Creo que está jugando ahora en Indiana Pacers. Maceo Baston. Pero ha sacado ya completamente al equipo B. Rick Carlisle. Se podrá sacar al entrenador B y decir, ahora sí que es minuto de basura. Tenemos al entrenador B. Que lo decidan los jugadores. No se pase tan relajado, a punto estuvo de perder la pelota José Manuel Calderón. Maceo Baston, le recordarán, ex de Juventud de Badalona durante un par de temporadas o 3. Y luego se fue a Maccabi de Tel Aviv. Probó en Toronto. Sí, tanto Baston como Jasikevicius, que ya no está en este equipo porque se ha ido en un traspaso a Golden State Warriors, ambos jugadores fueron apuestas personales de Larry Bird. En esa división de poderes entre Donnie Walsh y Larry Bird en los Pacers, pues Bird se ha centrado más en el draft, en elecciones en el draft y en fichaje de agentes libres, como el caso de Jasikevicius y Baston, y Donnie Walsh ha sido el encargado de gestionar los traspasos. Pues han elegido en el draft a este Williams, a Danny Granger, que está muy bien, John David Harrison, que parece ya que tiene una lesión crónica en el hombro izquierdo y que tampoco nunca ha dejado sensaciones muy allá. Cuando no está muy gordo, sí que lo hace bien. Vaya gorrazo de Calderón, pero en falta personal sobre Chef Foster. Media más de medio tapón por partido, o sea que unos 50 a lo largo del año coloca José Calderón. No es ninguna rareza verle colocar un tapón. Vamos a verlo repetido porque fue con muchísima violencia. Y sí que parece que coge balón, ¿eh? Sí, sí. Es un intento de robo. Es un robo, tapón, pero es robo. Pero falta personal, indicaron. Tiros libres para Jeff Foster. Esto ya es que se tiene un caché, ¿no? Poder hablar así de tú a tú con un árbitro NBA siendo extranjero y de solo 2 años. Y con un árbitro como Danny Crawford, de los más prestigiosos de la liga. Jeff Foster, desobedido toda la vida, falló un tiro libre y se cogió su propio rebote. Anota en el lanzamiento exterior Shawnee Williams. Ahora parcial sin respuesta a favor de Indiana Pacers. 72-91 para el partido. Muy bien. Sí. Mucho mejor en persona que en la fotografía que salía en nba.com. Puede ser. De aquí a Lima. Sí, sí. Porque busquen, no sé cómo se llamaba, pero la de Phoenix Suns también fue una
Una gran sorpresa allí en vivo en el Thomas & Mack. Vaya pase de Bargnani sin mirar, pero al final Chris Bosh tampoco se lo esperaba. Darrell Armstrong, bien frenado por José Manuel Calderón. Sonny Williams rompe a Garbajosa, se va por línea de fondo, que bien lo ha hecho Sonny Williams. No consiguió anotar. Maceo Baston, multiplicada dos colosos reboteadores casi sin igual. Maceo Baston y Jeff Foster, aunque la posesión es para Toronto Raptors. Bargnani amaga el tiro, saltó ahí Maceo Baston. Bueno, estos dos se han encontrado en el baloncesto FIBA, Maceo Baston y Andrea Bargnani. Y no ha dudado Baston en saltarle al lanzamiento de 3. No es de los que le flotan, así que le conoce a la perfección. Otra vez José Calderón, se levanta, el rebote no lo puede ganar, llegó a tocar por detrás, es Kate McLeod, quien está jugando ahí. Armstrong hasta la cocina, sigue sin anotar un solo punto. Parcial de Toronto, 10-0 para Indiana. viviendo de las rentas Toronto Raptors, pero bueno, han hecho el trabajo en 3 cuartos, así que tienen rentas para poder vivir de ellas. José Manuel Calderón, el balón para Bargnani, se coloca Jeff Foster, falta personal del 10 de Indiana Pacers. Quiso pillarle ahí al rookie. Sí, no está muy de acuerdo con la señalización de Luis Grillo, quiere ver la repetición Foster. Bargnani, el que nos decía Garbajosa que le fue muy mal en el juego en Las Vegas, que lo intentó un par de veces, pero que Pero se muy arruinó comedido, ¿no? Muy comedido, gastando poco. Calderón para Morris Peterson, consiguió sacar ahí para Garbajosa. Mira, esta no cuenta, había fallado el de Torrejón. Falta personal sobre Morris Peterson, que vamos a ver si no necesitan de su precisión e inspiración en los últimos cuartos, pero promedia más puntos en el último cuarto que en los 3 anteriores, además con mejores porcentajes. Este estaba en la pelea también del club 8 Seconds, Kate McLeod. Sí, aunque no Se ha librado porque no le conocían. puede ser, sí. No ha recibido cargos en contra. Chris McLeod. Me acusan de empujones. Pero bueno, eso no es. Son todos delitos menores porque les acusan. Es un caso un poco extraño porque ¿Cuál? lo que ocurrió en ese club de Indianápolis el día 6 de febrero. Estaba Jermaine O'Neal por allí también, triple ahora de Darrell Armstrong. Se ponen a 14. Estaba Jermaine O'Neal también, pero parece ser que alguien estaba robando abrigos. Y entonces los jugadores de Pacers o Tinsley sobre todo se puso a defender al ladrón de los abrigos. No sé si le conocía o no, pero cuando ¿sí? llegó la policía y bueno, primero contra los otro triple, Mucho ponen cuidadito, a se juegan a 11. 11. ¿Quién ha metido este último? También Darrell Armstrong. sí, sí. Pues está en 11 puntos en un pispás. 16-0 de parcial para Indiana. Y de repente el partido renace, para desgracia de los Raptors. Y todo lo que hemos dicho de un equipo solvente, seguro, que sabe mantener las ventajas, pues está empezando a hacerlo muy mal el equipo de Toronto Raptors. Hará falta personal en defensa de Indiana Pacers. Lo que es terrible para Indiana es que esto lo estén viendo desde el banquillo los titulares, ¿no? Jermaine O'Neal, Tinsley, Mike Dunleavy, Danny Granger. Y lo peor es que van a acabar volviendo. Ha sacado a gente veterana de oficio como Baston, como Foster, como Darrell Armstrong para resolver esto. Y lo están resolviendo, o al menos lo están maquillando de una manera espectacular. Y parece que marca muy bien las diferencias y pone en cuestión quién ha venido aquí a jugar y quién no. Me refiero a Canadá y a este partido, ¿no? En Indiana Pacers. Bosh está ya en 19 puntos con el tiro libre que acaba de anotar. Y ahora necesitan del máximo acierto de todos los componentes de Toronto Raptors, porque el partido se les está complicando. Y de qué manera dirige el juego Kate McLeod, con Darrell Armstrong actuando como 2. Se ha sentado Calderón, está en pista TJ Ford, se prepara para entrar Anthony Parker, hay que defender. Armstrong no consigue anotar, cierra muy bien el rebote ahora Jorge Garbajosa, balón a las manos de TJ. Se va a cumplir el minuto 5 del último cuarto, con Toronto solo 12 arriba. TJ para Chris Bosh, sobre él está Maceo Baston. Se mantiene el mismo quinteto de Indiana Pacers. Morris Peterson hasta la cocina, la deja a Remanguillé y saca petróleo de una jugada que tenía muy mala pinta. Irá a la línea de tiros libres, falta de McLeod. Porque además él iba ya por su lado malo, ¿no? Es un zurdo y estaba botando por la derecha y buscando el lado derecho para encarar el aro. Debe tener menos problemas que
de los que ha tenido Chris Bosh en la serie anterior desde la línea de tiros libres. Pero vuelve otro fallo más. Se mantiene en la crisis Toronto Raptors. Ya empieza a estar caliente la competición del baloncesto universitario en Estados Unidos. La Pacific 10, Stanford UCLA. ¿Qué quedan? 2 semanas. Un pelín más para que empiece la locura de marzo. Sí, sí. Han fallado los dos. Sí, señor, han fallado 3 de 4 tiros libres y tiros de campo, todos los que ha intentado Toronto en este último cuarto. Mateo Baston, hasta la cocina, Chris Bosh no puede con él, nadie más pudo con él. 82-92. Mucho cuidadito Toronto Raptors. Lo que ha cambiado el partido, madre mía, qué horror para Toronto. TJ, abierto estaba Bosh, Bargnani no sabe qué hacer con la pelota el italiano, trata de moverse, pues se la juega de 3 y anota Bargnani. Qué maravilla. Qué facilidad para lanzar tiene Andrea Bargnani, que le acaba de sacar a su equipo de un marrón importante. Un problema. Ahora quiere Carlisle parar el partido. No ha querido desde luego pararlo antes y ahora, bueno, pues Ganó por 19 puntos aquí. han sido muestras puntuales en temporada regular, ¿no? Ya, claro. Y sobre todo ellos no han tenido grandes rachas de 10, 12 victorias consecutivas con ellos dos, ¿no? No ha ocurrido eso. Y bueno, pues vamos a ver a quién ha puesto en pista a Carlisle. Reservas. Lógicamente. Una lección más de Anthony Daimiel. Los 5 reservas pone Rick Carlisle en cancha, falta de 6:22. Mismo quinteto también respeta lo que había antes del tiempo muerto. Sean Mitchell, Garbajosa, Chris Bosh, Anthony Parker, Bargnani, TJ Ford. Pelota fuera para el triple. Una desesperada un poquito de Darrell Armstrong, que amagaba con lanzarse otro. El que se levanta ahora es Sonny Williams. No consigue anotar. A ver si les ha perjudicado el tiempo. Pese a haber recibido ese triple de Bargnani, se les ha visto nerviosos en este ataque a los jugadores de Indiana, ¿no? Tampoco han tenido mucho tiempo muerto en Carlisle, la verdad. Por lo bien que va todo, lo que decimos siempre, si algo funciona no lo cambies. Segundo triple consecutivo y sober. Esto ya está. Sí. Da la sensación de que Toronto vuelve a decir, aquí estoy yo. Y todo esto lo ha propiciado el tiempo muerto de Carlisle. Balón para Mateo Baston, de espaldas, canastón de Mateo Baston. ¿Que por qué no juega más Mateo Baston en este equipo? Si rebotea también como Foster y luego ahí debajo saca puntos. Si un jugador como Harrison no recibe oportunidades, ¿no? Pues uno de los sobre misterios. todo podría ser un jugador importante en lo que yo creo que debería ser una obligación para estos Pacers, que es la mejora defensiva, ¿no? Vaya rebote ahora de Garbajosa. Sensacional. Manteniendo la posesión para Toronto Raptors. TJ Ford. Bota con la derecha, buscaba a Chris Bosh. Encuentra a Garbajosa con el fadeaway. Canastón de Jorge Garbajosa. 16 puntos para él. Su récord anotador está en 18. Lo ha conseguido en un par de ocasiones, incluso en 3. Darrell Armstrong con TJ Ford encima de él. Garbajosa muy atento a Sonny Williams. También atento en defensa está Andrea Bargnani. Continúa Darrell Armstrong. Se quiere ir de TJ Ford. Aguanta bien el movimiento lateral TJ Ford. Forzó tanto Darrell Armstrong y se cayó haciendo tanto ruido que al final obligó a que pitaran la falta personal de TJ. Sigue dirigiendo a su equipo Darrell Armstrong, del que leí que ya estaba en conversaciones para ser entrenador la temporada que viene en algún equipo. No precisaba NBA universitario. Vaya lío con los bases de Indiana Pacers ya desde el año pasado. Anthony Johnson, Tinsley, Jasikevičius. Este año llegan Darrell Armstrong y Orion Green. Luego Jasikevičius no traspasa. No acaban de aclararse, ¿no? No, pero nada. No se aclaran absolutamente nada. Eso que tienen un base como Tinsley, que se pierde 20-30 partidos por temporada. Tienen esa mala suerte. Ahora ya sí, va a dar entrada a Tinsley y a Jermaine O'Neal. Buenísima la aparición en defensa ahí de Mateo Baston, evitando que la pelota llegara a Chris Bosh. No se lo puede creer, Mateo Baston, que le van a sentar a él, me da la impresión. No, ahí se queda en el parque. Sí, se va Jeff Foster. Y Darrell Armstrong. Armstrong sí que había perdido un poquito el norte, se había vuelto un poquito loco tirándoselo todo. Y ahora Granger va a entrar. Pues va a recomponer casi el quinteto, se sienta McLeod.
Danny Granger, Jamal Disley y Jermaine O'Neal vuelven a estar en el parquet para Indiana Pacers. Casi 5 minutos, queda muchísimo, 4:47 y 14 puntos separan a uno y otro equipo. Garbajosa la deja en las manos de TJ Ford. El bloqueo de Boss sobre Disley, continúa TJ Ford muy lejos de la línea de 3. Hasta la cocina, con mucha elevación, el rebote se lo quedó Chris Bosh. Importantísimo el rebote que acaba de conseguir el número 4 de los Raptors, Anthony Parker, jugando para TJ Ford. Consulta con Sam Mitchell, indica jugada, manda Jorge Garbajosa a la esquina. Chris Bosh, reconociendo el sistema, también coloca de Torrejón de Ardós, bloqueo para Anthony Parker. Balón abierto para la suspensión de Chris Bosh, no se quita de encima, buscaba el mate y recibe por el camino la falta personal de Shawnee Williams. Sí, es un jugador de 2.03, 2.04 reales, seguramente Sonny Williams. Bueno, pues del que se habla bien en cuanto a su juego ofensivo, ha sido una primera ronda del draft y bueno, pues se dice que no tiene mucho manejo de balón y que necesitaba evolucionar defensivamente hablando, es lo que se decía de él justo antes del draft, cuando ya decidió abandonar la Universidad de Memphis. Pues se veían, 33º doble que consigue Chris Bosh, todos con Toronto Raptors, por supuesto. El líder en esta faceta estadística del equipo de Toronto es Antonio Davis, pero lo tiene a tiro. Consiguió 110 en su trayectoria en el equipo de Toronto Raptors. Metió los dos, ahora sí, Chris Bosh. 102-86. Pero se ha pasado mal, ¿eh? Ha habido un momento que le ha pasado muy mal Toronto Raptors. Mira, hace Baston. Lanzando de 3 Baston. Y ahora hay faltas sobre Jermaine O'Neal. Qué poquito habrá lanzado en toda su vida aquí en Europa, Mateo Baston de 3. Falta sobre Bargnani, han pitado los árbitros. Falta de Bargnani sobre Jermaine O'Neal. Va a seguir jugando por donde Indiana Pacers. Y ahora ya vuelve Troy Murphy. Le da el motivo que necesitaba Rick Carlisle. Ese triple que se tiró Mateo Baston, que no se le ve nada contento con el papel que viene desempeñando esta temporada de Indiana Pacers. Al único de los titulares al que no ha metido ha sido a Mike Dunleavy. Jermaine O'Neal lleva la ayuda a Chris Bosh, enorme el rebote de Troy Murphy, en el segundo también se lleva el gorro de Chris Bosh, defendió con dureza, Toronto Raptors, lo permitieron los árbitros. Grande, Garbajosa, qué importante segunda parte está haciendo Jorge. TJ Ford dejando que pase el reloj, jugando un poquito con el cronómetro también el equipo de Toronto, tiene que hacerlo. Bargnani por la izquierda, pasito atrás para la suspensión lejana, se queda corto. El rechace de Jamal Disley. Ya está en ataque el equipo de Indiana Pacers, para entre las piernas, se va despacito por la izquierda, pero va avanzando, se la quita TJ Ford. La posesión es para Indiana Pacers, por mediación de Danny Granger, rectificado rarísimo. El balón parece que está vivo, se la queda Garbajosa, que saca muy bien. Desahogando, madre mía, qué pase de Anthony Parker. Qué balón picado le metió a Chris Bosh, la falta personal de Danny Granger, pero qué toque de calidad a una jugada que se había embarrado de qué manera. Este es el pase, buf, con tiralíneas. Y ahora tiros libres para Chris Bosh. Pues en una guerra de guerrillas se está llevando el partido Toronto Raptors, así está siendo capaz de vivir cómodo los últimos minutos. Bueno, es un equipo con corazón y con orgullo Toronto, ¿no? Ha estado mal en todo el cuarto, pero resisten por ese orgullo que tienen, sobre todo cuando juegan en casa, ¿no? Parece un equipo diferente cuando juegan en casa. El público no para de corear el MVP para Chris Bosh. Esa es otra de las actuaciones festivas que realiza la grada del Canada Center. Cada vez que hay tiros libres en las segundas partes con partidos más o menos controlados para Toronto, el punto de MVP para Chris Bosh. El balón de Shawnee Williams, de cierra bien Garbajosa, a punto de robar TJ Ford, se levanta Jermaine O'Neal de lado a lado para Trey Murphy, como defiende Toronto Raptors, madre mía, Jamal Disley por la derecha, no hay una posibilidad de un lanzamiento cómodo, y al final el balón se lo queda a Chris Bosh. Y mira que movió la pelota deprisa Indiana, pero no hay manera de descolocar la defensa de los Raptors. Además también tiene uno de los mejores ataques, ¿no? En el mes de febrero, que es el segundo mejor ataque de la liga. No ha tenido mucho sentido lo de sacar a los titulares, ¿no? Porque estás 14 abajo todavía y el tiempo... Pero quizá estos son los minutos de la basura. Ahora que han salido los titulares de Indiana Pacers. El rebote
Theo Granger, Jamal Tinsley. Vaya último cuarto más raro que estamos viendo. Se metió hasta la cocina solo Jamal Tinsley, cabreado después de meter la canasta. Para un buen partido que le sale en ataque en todo 2007, pues se ha visto más solo que la una. Últimos 2 minutos. Botando despacito TJ Ford, se lleva el gorro, pero no ha indicado falta personal sobre TJ Ford. Ha indicado la personal a Sonny Williams. Es su segunda falta personal. Queda pues, un poquito de 2 minutos para que se acabe el partido. Eso es Indianápolis, ¿no? No, Toronto. Inteligente para el año pasado con el tema de Mike James, por ejemplo, y lo hace este año, ¿no? Y además está entrenando bien. Además de hacer lo que le conviene, está entrenando bien, ¿no? Sam Mitchell, así que bueno, pues TJ Ford juega porque es un buen jugador primero y bueno, pues su contrato influye. Lo que ocurre que sí es cierto que Calderón parece que cuando juega muy bien juega la mitad del partido. Sí, eso es lo raro. Pero si no juega bien o si TJ Ford juega muy bien, entonces ya se reducen los minutos de Calderón. Y ahí está TJ Ford. Porque Calderón tampoco ha estado muy lúcido en el arranque de este último cuarto, cuando ha encajado ese parcial terrible Toronto Raptors. Sí, es verdad. No ha estado acertado como ninguno de los jugadores que estaban en Toronto, ¿no? En los primeros minutos de este cuarto. Ahí está. Parece que nos estaban escuchando también desde Canadá, la realización, en este caso, de Indiana Pacers. Juega por el perímetro, ha vuelto Maceo Baston al partido, se sentó Jermaine O'Neal. Han vuelto ahora ya los reservas. Han vuelto los reservas y Bogdanovic. Es lo que ha metido a Rick Carlisle en cancha. Pelota para Ike Diogu, se mantiene Jorge Garbajosa defendiendo a Diogu, no consigue anotar. Uno de los jugadores llegados desde Golden State Warriors. Elección muy elevada, de primera ronda del draft del año pasado. Sí, un jugador del que siempre hablan muy bien, pero de momento... Ha tenido problemas con lesiones. Sí, ha tenido lesiones, pero Don Nelson primero y ahora Carlisle parece que no dan a la hora de crear el ambiente propicio y el juego ideal para que brille Diogu. Insisto en que es un jugador demasiado pequeño para ser un jugador 100% de pintura. Volvió José Calderón para estos últimos minutos de partido. Bargnani. También Darrick Martin empieza. Bargnani de 3 desde muy lejos, se queda corto. Rebotea Jay Graham. Nueva posesión para Toronto Raptors, que entra en el último minuto de partido. Con esos 17 puntos de ventaja llegó a mandar por 29. Si no recuerdo mal, Chris Humphries, así de sencillo, vuelve a anotar. La grada pasándoselo de maravilla, porque se lo pasa muy bien cuando viene a ver a su equipo jugando en casa. Tiene el cuarto mejor récord de la conferencia. Esto va a ser su victoria número 20 por solo 8 derrotas. Ahí va José Manuel Calderón buscando opciones, pica la pelota para Darrick Martin. Se levanta de 3 Darrick Martin y anota el triple, el veteranísimo base de Toronto Raptors. Una asistencia más para José Manuel Calderón. La pelota de Diogu, encerrada ahí por Chris Humphries. Se encuentra totalmente sola Sonny Williams. Han bajado los brazos y de qué manera ya todos. Últimos segundos. Ahí va José Manuel Calderón, dejando que transcurra el tiempo. Se pone en pie la grada del Air Canada Center para festejar una nueva victoria de su equipo, y acaban de adelantar ya a otro rival con esta victoria sobre Indiana Pacers. Comenzaron muy abajo el año 2007 los hombres de Toronto Raptors, y en un mes y medio, casi 2 meses después, ya son el quinto mejor récord de la conferencia este, a solo un partido de Chicago Bulls. Sí, ahí destaca la televisión de los Pacers a Darrell Armstrong, que para ellos ha sido el jugador del partido. La verdad es que lo ha hecho muy bien en el tiempo en el que ha estado en pista. Pero qué morro, ¿no? Pero bueno, la televisión de los Pacers es así. Y Toronto se pone con 30 victorias.